objetivo de Dios de dar a su Hijo, con su Hijo recibir la gracia y recibir la verdad, con las riquezas de la gracia, ser salvado, lavado, regenerado, renovado, justificado. Tiene un objetivo: mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Dios. Mostrar significa tener pruebas conspicuas, que se haga plenamente evidente que tú eres un salvado, que tú eres un lavado, que tú eres un regenerado, que tú eres un renovado y que tú eres un justificado, y que no quede duda de que lo eres. Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, a la que le hemos colocado por nombre el para qué de la gracia. El para qué de la gracia, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hace aproximadamente 3 semanas estuvimos ministrando, unas 3-4 semanas, sobre el por y el para, ¿verdad? Es decir, que todo fue creado para Dios y por Dios. Entonces, en esta ocasión, ya sabiendo que el por y el para es una preposición, que el objetivo principal de esta proposición es definir cuál es el objetivo, la meta o el propósito de algo, la idea es que entendamos, podamos comprender un poco más acerca cuál es el objetivo, la meta y el propósito de la gracia, ¿verdad? Y entonces creo yo que el Señor hoy nos va a hablar, nos va a ministrar. Es importante que tengamos un corazón dispuesto, disponible y la actitud correcta. Creo que como hijos de Dios, Dios nos da de su Espíritu Santo, pero nosotros, por medio también de la fe que Dios nos ha dado, nos da la capacidad de administrar las riquezas de Dios. La gracia de Dios es una de las principales, llamémosle de alguna manera, riquezas en la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo o se ha malinterpretado la gracia como tal, o en otras ocasiones ni siquiera es algo conocido o mencionado, ¿verdad? Y esto ha llevado a la iglesia a tener un sinfín de creyentes que al no experimentar la gracia de Dios se descalifican a sí mismos. Y vamos a darnos cuenta cómo la gracia es quien nos califica. Es decir, en ocasiones hemos dicho: yo no soy digno, ¿verdad?, del Señor, y esa misma indignidad en nuestros pensamientos nos aleja del Señor. Pero cuando entendemos la gracia de Dios, nos damos cuenta que hay una forma de podernos acercar a Dios y entonces disponer nuestro corazón por medio de la gracia de Dios para nosotros poder ser edificados por Dios. Entonces, generalmente, al nosotros tener una mente, llamémosle de alguna manera, o pensamientos demasiado humanistas y no espirituales, venimos y pensamos y decimos: yo no puedo ser útil para Dios, porque seguimos pensando en función de nosotros. Cuando en realidad en este mundo, en este reino, el entendimiento se basa en quién es Dios o en quién es Cristo y lo que Él hace. Entonces, en función de Él es que debemos entender la realidad del Espíritu. Porque aunque pareciera un acto de humildad decir, por ejemplo, yo no lo merezco, a la final lo que estoy intentando decir es que depende de mí, o de lo bueno o de lo malo que soy yo, y entonces termina siendo inconscientemente aquello que parece un acto de humildad, una demostración
de orgullo, podría ser, porque seguimos pensando que es por mí y para mí, cuando todo se trata de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando empieza este proceso de transformación en nuestros pensamientos, cambia nuestra realidad de vida, porque entendemos que no es ni por lo muy malo ni por lo muy bueno, es por Él y es para Él, porque esto se trata ¿de quién? De Él. Entonces vamos a dar inicio leyendo algo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Por medio de quién fue dada la ley? ¿Se recuerdan? En el monte Sinaí, cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel, es dirigido ¿a dónde? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde Dios le revela su ley a Moisés. Sí nos recordamos eso. Y cuando baja Moisés, que se encuentra que ya estaban con un becerro, con un montón de cosas, menos con el concepto, la idea o la imagen correcta de Dios. Pero dice aquí: pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí hay otra preposición. ¿Cuál es la preposición que aparece ahí? Por. Es decir, la forma, el objetivo de poder tener nosotros la meta, la gracia en nuestros corazones era de una única vía. No existía otra forma para recibir la verdad y la gracia que si no fuera ¿por quién? Por Jesucristo. Es decir, aquí tenemos que tener claro que no existe vía o camino alterno para nosotros recibir la gracia, sino es solamente por medio de Jesucristo. Entonces, cuando entendemos esto, sabemos, y vamos a ir definiendo varios asuntos aquí que se hacen importantes. Por ejemplo, la palabra vinieron. Vamos a ver lo que significa la palabra vinieron, porque dice: la gracia y la verdad vinieron. Viene del griego ginomai, que significa llegar a ser, llegar a existir o sucedió. Es decir, la gracia llegó a ser, llegó a existir, sucedió. ¿Por quién? Por Jesucristo, dice la Escritura. Entonces podríamos decir: bueno, entonces en el Antiguo Testamento no existía gracia. Por supuesto que en el Antiguo Testamento existía la gracia. Lo único es que la gracia, de alguna manera, en el Antiguo Testamento no estaba definida. ¿Y por qué no estaba definida como tal? Porque la forma de recibirla era por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento Jesucristo pues todavía no estaba, llamémosle así, encarnado. El Dios encarnado no estaba en el Antiguo Testamento, sino por medio de sombras, dice la Escritura, tipos y figuras. Un ejemplo de esto, regresando al pueblo de Israel, dice la Escritura en el libro, en la carta a los Hebreos, que había una roca que seguía al pueblo de Israel. Esa roca es una sombra de Jesucristo. ¿Sí? Porque nosotros entendemos que nuestra roca, ¿quién es? Jesucristo. Exacto. Entonces lo vemos en el Antiguo Testamento, pero no vemos al Hijo de Dios como tal corporalmente. Entonces es en el Nuevo Testamento donde por medio de Jesucristo llega a ser, llega a existir, sucede que se manifiesta la gracia en esta tierra. ¿Por medio de quién? De Jesús. Entonces esto sucede o acontece para que nosotros tengamos una vía, un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto sucede para que tengamos un camino, una vía, una verdad para llegar ¿a quién? Al Padre. Es decir, sin gracia, digan conmigo, sin gracia yo no podría acercarme a Dios.
Tanto es así que en el Antiguo Testamento los que se podían acercar a Dios eran los que Dios elegía a dedo, Moisés. Pero la idea de Dios era, cuando adoptara al pueblo, a sus hijos, lo reconciliara con Él por medio de su Hijo, darle la gracia para que todos podamos tener acceso al Padre. Entonces vemos aquí que aparecen dos palabras. Dice sucedió, ¿verdad? Vinieron, sucedió, fue por medio de Él que recibimos la gracia. Y vamos a ver entonces lo que significa la palabra gracia. Ahí está. La palabra gracia es usado, dice aquí viene del griego charis o charis, es usado principal respecto al favor del Señor, extendió libremente para entregarse a sí mismo a la gente para compartir un beneficio. En el Antiguo Testamento nosotros lo que sí encontramos es la palabra favor. El favor era la manera en la que nosotros podíamos entender el beneficio de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, como viene Jesucristo, y por medio de Jesucristo sucede que la gracia se personifica, cobra cuerpo, cobra forma. Entonces ya no le llamamos solamente el favor, somos favorecidos por Dios, por supuesto, pero ahora tenemos no solo el favor de Dios, sino también su gracia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces cómo surge esta palabra gracia? Porque no aparece en el Nuevo Testamento. Esto llevó todo un proceso. Este proceso, por ejemplo, todos los escritores nuevotestamentarios se encontraron con el desafío de cómo definir esto que se había recibido en Jesús. Y no es sino el apóstol Pablo quien de alguna manera establece, redefine ya la palabra. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el conocimiento sobre lo que la palabra gracia es. Y entendemos por medio de la palabra gracia el beneficio que nos fue dado por medio ¿de quién? De Jesucristo. Este beneficio trae consigo efectos y consecuencias en el corazón del hombre. Y es ahí donde nosotros, o yo, o nosotros queremos el día de hoy que nosotros podamos vernos por medio de la gracia. Porque si no fuera por medio de la gracia, ninguno de nosotros estaríamos calificados. Porque lo único que tendríamos sería la ley de Dios. Y bajo la ley de Dios era una ley tan perfecta porque reflejaba el carácter de Dios que no había un hombre solo que pudiera cumplirla. Dice la Escritura que si nosotros cumplimos toda la ley, pero fallamos en una sola, incumplimos toda la ley. Entonces díganme ustedes, ¿qué ser humano hubiera podido por sus propias fuerzas cumplir toda la ley? Por eso es que viene Dios y dice: les daré a mi hijo y con mi hijo la gracia, para que ustedes no piensen que son sus obras quienes los califican, sino por el contrario, es mi obra en ustedes la que a ustedes les califica. Entonces nos damos cuenta por qué todo se trata de Él y para Él. Cuando tú y yo nos descalificamos en el proceso de crecimiento, lo único que estamos diciendo es que todo se trata de nosotros y no de Él. Y la gracia no vino por medio de nosotros, sino por medio de ¿quién? De Él. Y entonces dice la gracia y la verdad. Esta es una palabra que muchos de nosotros ya conocemos, la palabra verdad, del griego aletheia, y que significa realidad. Es decir, no es una ilusión, es un hecho. La verdad para nosotros como hijos de Dios en Jesucristo es nuestra realidad. Entonces, caminar en la gracia de Dios, en ella y por ella y para ella, para nosotros no es una ilusión. Yo me imagino que camino. No es tu realidad. Y entonces, en función de eso, dice la Escritura
que aquello que estaba profetizado, ¿se recuerdan ustedes? Que la ley ya no iba a estar más en tablas, sino en el corazón del hombre. Lo iba a escribir en el corazón del hombre. Eso fue profetizado. Entonces lo que hace la gracia es poner esa verdad. ¿En dónde? Es decir, hay una nueva ley, pero ahora es espiritual, que rige nuestros cuerpos, que rige nuestras vidas. De ahí que surge una nueva conciencia. Tú empiezas a darte cuenta de cuando las cosas no están bien. Una conciencia que de pronto antes no se tenía, pero por la ley del Espíritu, recibida en la gracia y la verdad en tu corazón, tú identificas y dices, no, estoy actuando mal. Tú no necesitas ni siquiera que alguien te lo diga. Te vuelves consciente por medio de la ley espiritual de Dios. ¿Para qué? Para que entonces nosotros no terminemos haciendo cualquier cosa, sino aquello para lo que hemos recibido la gracia de Dios. La gracia de Dios no vino a nuestra vida para que nosotros nos volvamos locos y hagamos cualquier cosa y decide, sino por el contrario, vino para tener control de nuestros corazones, entre otras cosas. Un gobierno que antes no había en nuestras vidas, porque entre nosotros había una anarquía. La anarquía es un estado de gobierno donde nadie controla. Y entonces andamos como locos y haciendo cualquier cosa. Pero ahora, como hijos de Dios, con esta conciencia tenemos entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es eso. Se vuelve la lámpara de la vida, para no terminar viviendo, y ya lo vamos a ir entendiendo más adelante, como todo menos como un hijo de Dios. Me estoy explicando. Bueno, vamos a ver entonces cómo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso, ojo, cuando nosotros creemos ya caminar en libertad, pero nuestra actitud empieza a ser de aborrecer a algún hermano, tenemos que prestarle atención que esa no es una obra de la gracia ni del Espíritu. Es una obra de lo que nosotros en otro tiempo éramos. Pero cuando, ahí está, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó con esos hombres? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso cuando nosotros pensamos que la gracia no opera en alguien más, seguimos pensando que la gracia que tenemos es obra de nosotros, cuando es una obra de Dios. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, versículo 6, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en esta, miren lo que les dice el apóstol Pablo: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En otras versiones dice: y quiero que en estas palabras te afirmes, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, vamos a ir desglosando un poco lo que leímos. Antes de la gracia nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nos salvó. Es decir, hubo un cambio, digan conmigo, de estado.
Digan conmigo, un cambio de condición. Digan conmigo, un cambio de vida. Ese cambio de vida ya no es la operación de la envidia, de la insensatez, de la rebeldía, de la esclavitud, de la malicia o de la envidia, sino ahora la vida de la nueva criatura de Dios, que por su gracia nos salvó, dice. Aquí hay por lo menos 5 puntos que necesitamos ver que la gracia produce. Primero, por medio de la gracia nos salvó, dice en el versículo 5. Dice que también por su gracia, en ese mismo versículo 5, nos lavó por el lavamiento, nos regeneró, nos renovó. Y en el versículo 7 dice, y nos justificó. Entonces, ¿para qué la gracia fue derramada en nuestras vidas y fue dada por medio de Jesucristo? Para salvarnos, para lavarnos, para regenerarnos, para renovarnos y para justificarnos. Es decir, sin la gracia, tú y yo no seríamos salvos, no estaríamos lavados, no estaríamos regenerados, no estaríamos renovados y no estaríamos justificados. ¿Te das cuenta tú entonces que por el por qué o el para qué de la gracia? ¿Por qué es necesaria la gracia en nosotros? Porque ni nos podíamos salvar, ni nos podíamos lavar, ni nos podíamos regenerar, ni nos podíamos renovar, ni nos podíamos justificar en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible que si yo entiendo esto, yo me descalifique por mí? Si la obra es de Dios en mí. Yo no soy útil. Pero es que Dios no te eligió por ti. Y esto tal vez va a conflictuarnos. Él nos eligió por Él y para Él. Entonces lo que debería suceder en nuestros pensamientos es llenarse de gratitud, porque ni yo mismo me hubiera elegido a mí si yo mismo me descalifico. Y es ahí donde empezamos a ver lo abundante de la gracia, porque la gracia califica al que está descalificado. Lo vil y lo menospreciado del mundo Dios escogió. Y entonces, ¿por qué le decimos a Dios, yo ya no puedo? Cuando es la obra de Él en ti. ¿Sí me estoy explicando? Es aquí donde tiene que haber un proceso de reforma. Porque hoy, por medio de la gracia, Dios nos ve salvados, lavados, regenerados, renovados y justificados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque por Él hemos recibido la gracia. Entonces, cuando Él nos voltea a ver, ve un justificado, un regenerado, un renovado, un salvado, un lavado, porque a quien ve es a Jesucristo naciendo en ti, formándose en ti y perfeccionándose en ti. Sí estamos viendo esto. Por eso esta es nuestra realidad, no es una ilusión. Yo me lo imagino. No, esta es tu realidad, mi realidad. Y por esta obra es que estoy calificado para esta obra. Señor, prepárame, perfecciónate en mí. Pero a veces lo primero que hacemos es, no, Señor, conmigo no. Hay que no cuentes conmigo. Porque cuando de la pobreza espiritual fuiste colocado en riqueza espiritual, querías estar celebrando la riqueza de la gracia y viéndote en esa realidad. Y ahora vamos a ver lo que significa la palabra. Hay palabras que ustedes ya saben acá. La palabra salvó viene del griego sozo y significa rescatar del peligro y poner a salvo. El acto de Dios a librar a los creyentes del poder del pecado y trasladarlos a su seguridad y riqueza.
Es decir, nos salvó. ¿Y qué significa salvar? Nos rescató, nos libró del pecado y nos trasladó a su seguridad y riqueza. Lo que sucede es que algo que debemos pedirle a Dios es que por medio de su Espíritu Santo nos abra la mente a una mente espiritual, porque seguimos relacionando solo lo bueno con lo material. Porque hemos sido impregnados de una filosofía materialista, humanista. Es bueno solo sí. Pero cuando tenemos una mente que empieza a ser transformada por lo espiritual, ve las riquezas de Dios. Y aquello que solamente es percibido dentro de una mente material, como wow, básicamente sucede ahora, pero dentro de la mente espiritual. Y dice, wow, me colocó y trasladó en seguridad, en riqueza. Me libró del estado de pecado, de fracaso. Dice, nos lavó. Es toda palabra lavó. Es el acto de bañarse, ya traducido al español. Es decir, Dios literalmente nos bañó por medio de su Espíritu. Y una de las formas en las que Dios sigue purificándonos y lavándonos es por medio de su palabra. Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, estás siendo lavado, purificado por su palabra. Por eso exponerse a la palabra de Dios no es un concepto de religión. Voy a ir. No, es que tú dentro de lo espiritual estás siendo lavado. Algo está pasando en el corazón de quien recibe la palabra, y es que está siendo bañado espiritualmente por la palabra de Dios. Nos regeneró. La palabra regeneración viene del griego paglinesia y significa nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Hay un regénesis, un nuevo resurgir. Es decir, entendimos que nos rescató, nos libró, nos colocó en el lugar de su seguridad y riqueza, nos bañó literalmente. Y ahora estamos entendiendo que nos dio un nuevo renacer, que nos hizo ser lo que no éramos. También vimos que nos renovó. La palabra renovar viene del griego anakainosis. Hay dos tipos de renovación: la obra que viene del Espíritu, y el ananeo, que es la renovación, es la actitud del que es obediente a la voz de Dios. Entonces es esa anakainosis, es ese renovar del Espíritu Santo que nos eleva a un mayor nivel de entendimiento. Y ahora entendemos en el versículo 7 que además de todo esto nos justificó. Miren esto, qué glorioso. Es decir, Dios puso de su justicia en nuestras vidas para que saliéramos libres del pecado. Por eso, ser renovados y reformados en el espíritu de la mente cambia de realidad al ser humano que empieza ese proceso, y por eso no vive como un religioso más. Porque al recibir la gracia, recibe salvación, recibe lavamiento, recibe regeneración, recibe renovación y recibe justificación por Dios. ¿Y quién podrá acusar a los escogidos de Dios si yo soy, dice, quien los justifica? Eso lo dice la Escritura. Esto es maravilloso. Cuando la justicia de Dios es impartida en tu corazón, te cambia de condición. Por muy mal que andes por la vida transitando y tal vez no estés pasando por tu mejor momento, diría el apóstol Pablo, ¿quién podrá separarme? ¿Quién podrá separarme? Ni la muerte, ni la vida, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la salud. Porque por la gracia de Dios, yo todo lo puedo en Cristo. La
gracia de Dios no vino solamente para hacer una palabra, sino para producir toda una vida. Pero es que somos dichosos, somos bendecidos. Pero Señor, transforma por medio de tu Espíritu mi mente. Dice la Escritura que el llamado y los dones son irrevocables. No fuiste tú quien se llamó a Dios, fue Dios quien te llamó a ti. Entonces no está en tus manos decirle no a Dios, porque la decisión de escogerte a ti ni siquiera pasó por ti. Entonces, si ni siquiera es una autoridad que Dios nos dio, ¿cómo es que la tomamos? Si fue por gracia. ¿Y cuál es el antónimo de gracia? Lo contrario a gracia. Ahí vivíamos. Si nos damos cuenta, qué maravillosa es la gracia de Dios. Qué profunda, qué transformadora, qué renovadora, qué reformadora. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una bien desgracia. O alguien que está preso está... Es un proceso terrible, pues. No se le puede llamar el bendecido por eso. Y aquí dice la Escritura que estábamos muertos en delitos. Estamos presos y muertos, ya en un estado de necrosis. Si cuando se muere una rata, uno, uy, como apesta, que como que se murió un animal. Uno no aguanta. Pues ese era el olor que despedíamos. Sin la gracia de Dios espiritualmente. Pero por eso dice la Escritura también que ahora tenemos el olor fragante ¿de quién? De Cristo. O sea, ¿te das cuenta? Ya despedíamos un mal olor. Ahora está el olor de Cristo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Digan conmigo, aquí no vemos hijos de desobediencia. Tal vez en otro lado, pero aquí no, digan conmigo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, bueno, vamos a irnos al versículo 7, vamos a saltarnos al 7, para mostrar, dice, en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo. Porque por gracia, ¿qué? Son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Y ahí es donde yo les digo, si esto es don de Dios y Dios lo derramó, ¿en dónde está la autoridad nuestra para poder decir que sí o no? ¿Sí me explico? Si todo esto fue dado, ¿por qué? Por gracia. Y miren lo que significa, yo creo que te trasladé lo que significa la palabra mostrar. Vamos a ver, la palabra mostrar viene del griego endeikenemi, y dice hacer plenamente evidente, mostrar pruebas conspicuas. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, pero es glorioso. Y dice que demuestren algo tan innegable. Añade la dimensión de condición permanente, haciendo que mostrarlo sea una exhibición abierta para que todos lo vean, es decir, obvio, para que nadie pueda pasarlo por alto. El Señor nos salvó, nos lavó, nos regeneró, nos renovó, nos justificó. ¿Para qué? El objetivo está en el versículo 7, mostrarlo. Mostrar las abundantes, ¿qué cosa? Riquezas de su gracia. Y dice ahí que la palabra mostrar de alguna manera es presentar pruebas conspicuas. Y ustedes saben lo que significa conspicuo. Se los voy a decir.
se aplica a la persona que es ilustre o sobresaliente por alguna cualidad. Un ejemplo, Roberto Arit fue un conspicuo escritor. Es decir, darle una calidad que todos puedan ver y que a nadie le quede duda de que a ti la gracia te alcanzó. O sea, esto es maravilloso. El objetivo de Dios de dar a su Hijo, con su Hijo recibir la gracia y recibir la verdad, con las riquezas de la gracia, ser salvado, lavado, regenerado, renovado, justificado, tiene un objetivo: mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Dios. Mostrar significa tener pruebas conspicuas, que se haga plenamente evidente que tú eres un salvado, que tú eres un lavado, que tú eres un regenerado, que tú eres un renovado y que tú eres un justificado, y que no quede duda de que lo eres. Y entonces puedan ver la bondad de Dios, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces todos puedan ver cómo la gracia, la vida del Espíritu Santo, herederos nosotros de sus promesas, somos una exhibición al mundo por medio de Jesucristo, de ser salvados, de ser lavados, de ser regenerados, de ser renovados, de ser justificados y de ser colocados, después de estar presos en el pecado, a ser herederos de sus promesas. ¿Acaso eso no es glorioso, maravilloso? Saber que ni siquiera nosotros nos hubiéramos escogido algún hermano de pronto en la fe, y por eso necesitamos ser renovados, o incluso ver a un hermano que está en su peor momento, no lo escogeríamos. Tal vez le diríamos: con permiso, quítate tú, que aquí vengo yo. Pues todo eso fue lo que no hizo Jesucristo, sino que por gracia, sin merecerlo ninguno, te salvó, te lavó, te regeneró, te renovó, te justificó y te mostró al mundo, para que todos puedan conocer y no quepa duda alguna de cuáles son las abundantes riquezas y la bondad de Dios en Cristo Jesús por medio de nosotros. Somos dichosos, somos bendecidos, somos escogidos. El propósito de Dios es revelarse a nosotros, pero con un objetivo: que por medio de nosotros se pueda revelar a otros. El propósito no solo se queda, se me reveló, ¡guau! Ya. Sino que ahora, revelado a ti, a través de ti se revele a otros, para mostrar pruebas conspicuas, innegables, y que a nadie le quepa duda que tú eres un receptor de la vida de Jesucristo y de su gracia. Por eso es que la gracia produce el efecto, lo voy a decir así, voy a mencionar algunos puntos, en que transforma la forma en que nosotros trasladamos el mensaje de Dios. La gracia altera la forma en la que nosotros enviamos el mensaje de Dios. Como la persona, punto 2, la persona cómo hace y ejerce la justicia de Dios por medio de su vida.
3, cómo la persona se relaciona en la comunidad con otros hermanos. Y el punto número 4, cómo la persona contribuye, colabora en la reconciliación de todas las cosas a los demás hermanos en la fe, e incluso a los que aún no le conocen. Y vamos a finalizar leyendo lo que dice Hechos 20:24. Este es el apóstol Pablo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? No fue, digan conmigo, no fue Pablo. Entonces, ¿quién fue? Lucas. Es Lucas quien escribió el libro de los Hechos. Pero escribió el libro de los Hechos viendo a Pablo. Pero entonces esto lo dice Pablo, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso. Miren esto, o sea, cuando llega el punto en que la gracia, estás ahí, abandonado en la gracia de Dios, en el lugar de la seguridad, de la riqueza. Y dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal, dice él, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Este hombre entendió cuál era el objetivo de Jesucristo: mostrar prueba conspicua. No importa lo que digan, de esas cosas yo no hago caso. Es más, ni estimo preciosa mi vida para mí. Pero yo voy a acabar esta carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para mostrar prueba conspicua el evangelio de la gracia de Dios. Este hombre era un asesino. Es decir, no es posible a quien empieza a abandonarse en esta riqueza, entienda que es salvado, que es lavado, que es regenerado, que es renovado, que es justificado, viva para sí mismo. Si la vida que antes tenía pasó de desgracia a gracia. Un día alguien me dijo: pienso que necesitas dedicarte más tiempo a ti. Y no es mentira lo que les digo, necesitas dedicarte más tiempo a ti. Y en realidad en mis pensamientos, esa idea para mí no podía ser posible. Porque si bien es cierto, yo no tengo un testimonio de haber sido borracho, drogadicto, Dios me sacó de los prostíbulos, andaba de mujer en mujer, iba a andar. Ese no es mi testimonio. Si yo puedo dar un testimonio, es que yo dije pura cosa buena: posiciones, trabajo, lugar en la familia. Pero para mí haber sido encontrado en Cristo, el simple hecho de haber entendido el propósito, cuando yo andaba tan vacío de vivir porque tenía que vivir, era suficiente y es suficiente en mi vida para que Dios se muestre, me use como Él quiera. Los que me conocen hasta saben cómo como. Busco comer lo más sano. Pero ¿saben con qué idea yo lo hago? No porque quiera estar fit o algo, porque no es ese el objetivo. Es estar lo mejor posible para ser usado por Dios. Porque el objetivo de Dios al darnos su gracia es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia. Y por eso cuando yo leo esto del apóstol Pablo, a mí me transforma. Y este hombre
¿Saben cómo murió? Sin cabeza. Pero no por eso murió amargado. En ese último momento iba con sumo gozo. Si dice la escritura, iba con gozo. Eso es gracia. Sabía que le iban a volar la cabeza, pero sabía que en esa cabeza que le quitaran, dice la escritura, que iba a ser puesta la corona de vida. Ante el mundo le podían quitar la cabeza, pero en lo celestial él sabía que había sido coronado en Cristo. Aún siendo yo, decía él, el más pequeño. Pero ahora me doy cuenta que no se trata de mí, sino la gracia de Dios en mí. O sea, esa es una declaración donde él se estaba enfocando en él. Pero mientras lo va diciendo, también se va dando cuenta de su realidad espiritual. Soy el más pequeño, pero hacer verdad no es por mí, es la gracia de Dios en mí. Bajo su realidad terrenal, probablemente el apóstol más pequeño, pero mientras lo decía, se manifestaba su realidad espiritual, la vida de Jesucristo en él. Es como cuando uno está hablando y dice, ya entendí, soy el más pequeño, pero a decir verdad, ahora que lo entiendo, no es por quien yo sea, es por la gracia de Dios obrando en mí. Por eso, Casa de Fe, si nosotros permitimos que sea la gracia de Dios, ustedes van a conocer la potencia y la fuerza con la que Dios opera en el corazón de un hombre. Lleva un proceso, sí, pero cuando este poder, esta fuerza, esta gracia es conocida, como con el apóstol Pablo, ni aunque le huelen la cabeza, le robaron el gozo. Que necesitamos una generación que abrace verdaderamente este evangelio y que se deje ser, que permita que Dios renueve, someta, transforme. Es la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Imaginas cómo podían pensar de Pablo? Si dice que desolaba las iglesias. Llegaba a un lugar y mataba a todos, no a uno, no al que predicaba. Vaciaba las iglesias. ¿Qué se podía pensar de él? Y ese es el que Dios usa. Pero de ninguna cosa hago caso, porque entiendo que esto ya no se trata de mí. Yo soy un testimonio por medio del que Dios se muestra. Soy una prueba innegable que en los siglos venideros así opera su gracia. Con eso yo no te estoy diciendo que no me cuido, o si se puede malinterpretar. Tal vez me cuido mucho, tal vez, pero lo hago pensando en que la gente, las personas, también puedan ver la gracia de Dios en mí, no para mí mismo. Y evidentemente eso trae un beneficio a mi vida. Del cuidarme hay un beneficio del que se cuida. Por eso cuando esto llega a tu corazón y a tus pensamientos, te digan lo que te digan, piensen lo que piensen, lo que Dios engendró, lo que Dios está formando, se está perfeccionando, y ese es el principal objetivo. Eso es lo que verdaderamente importa. Amén.